Josita, espérate. Tú sabes que... Amigos, recibimos aquí de una vez a nuestros invitados de lujo. Son fieles aquí en nuestro programa. Ellos son Orbis Beltré de Ateodón y Víctor Medina, quien es pastor y también fiel invitado nuestro de Noticias 50-50. Bienvenidos. Me encanta el programa del día de hoy porque tenemos los verdaderos 50 y 50. Eso es así. Y yo dejo una pregunta en el aire y voy a arrancar con Víctor. ¿Jesús habló en lengua, sí o no? Bueno, primero que todo quiero saludar a la audiencia. Es un placer estar aquí. Como dice Lisbeth, nos saludamos afuera de cámara, claro, en cámara, para la gente. Gracias por considerarnos, para estar aquí a Orbis también, que es un placer debatir con él. Sí. Para responder tu pregunta, yo creo que sí Jesús habló en lenguas. Ahora, ¿qué tipo de lenguas habló Jesús? Si es ahí que está el detalle. Me encantó el documental que acabamos de ver porque creo que fue bien preciso al texto bíblico. ¿En qué lenguas habló Jesús? En la lengua de la época, en el idioma vernáculo de la época. Jesús habló, bueno, pues en arameo. Jesús habló, podría perfectamente haber conocido el griego. Ahora, la pregunta que yo creo que tú quisiste haber hecho es, ¿habló Jesús lenguas de las que se ven en el preview que ustedes hicieron? Mi respuesta es yo creo que no. Yo creo que Jesús manejó muy bien el idioma de la época. De hecho, vemos una capacidad de comunicación y una capacidad dialéctica de Cristo que es impresionante. Lo vemos en su facilidad, en su manejo. Dicen los textos que la gente se quedaba admirada de su doctrina. Es decir, tenía una capacidad de hilvanar textos y de hilvanar pensamientos, lo cual produjo un efecto en la audiencia. Entonces, en ese sentido, sí habló un buen lenguaje, algo de lo que los dominicanos carecemos. Sí, pero hablar un buen lenguaje y hablar en las lenguas que se dice por ahí que algunas personas pueden hablar e incluso interpretar. Por eso fui al texto. O sea, Hechos capítulo 2, y por eso reconocí la validez y endoso el documental que lo reconoció, es cierto, que ustedes acaban de poner. La persona, no conozco el nombre, pero creo que fue bien preciso brevemente. Cuando tú vas a Hechos capítulo 2, que es donde viene el tema del Pentecostés, que es 50 días después de la ascensión o de la resurrección, vamos a ver que hay un derramamiento de lenguaje. ¿Sí? ¿Qué exactamente pasa en ese contexto? Bueno, tú tienes personas del Ponto, de Capadocia, de Galacia, de Bitinia, personas de diferentes lugares, y la palabra que se utiliza ahí para hablar de lenguas es la palabra glosa, de donde viene glosario, es el concepto de glosolalia. Entonces, ¿qué tipo de lenguas fueron derramadas ahí? Lenguas vernáculas, lengua que la gente entendía. Era un tema de otros idiomas, pero existentes. Entonces, el concepto no eran lenguas desconocidas. De hecho, el mismo texto nos lleva a ver que la gente se quedaba, oye, pero ellos son de otro lugar y Víctor, nosotros los entendemos. ¿Y tú has escuchado personas que supuestamente están hablando en lenguas? ¿Cómo si yo he escuchado? Yo escuché 1 millón de gente en ese tipo de prácticas. De hecho, cuando yo estaba en otro ministerio, recuerdo que eso era parte de una de las doctrinas cardinales. Hay iglesias cuyos principios se basan en lo que bien decía uno de los Pero previews. ¿tú crees que ellos están verdaderamente comunicándose? Esa sería mi pregunta. No necesariamente. Yo creo que hay un tema... moderno. No, porque no tiene que ver con modernismo, tiene que ver con el texto bíblico. De hecho, yo le decía a Orbis, esto es un debate teológico. Entonces, ¿qué está haciendo esas personas que están ahí? Por punto. Yo sé que tienes muchas preguntas, pero sí, el tema es yo quiero saber si tú crees en eso. Bueno, yo creo en todo lo que la Escritura dice. Es decir, lo que este libro dice, infalible, inerrante, yo lo creo absolutamente. Entonces, el debate es teológico porque si verdaderamente esto fuera un don, ¿cómo nosotros lo podemos probar? Entonces, yo no te puedo decir a ti que yo estoy necesariamente a favor de eso. Ahora, si hubiese alguna lengua, que es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 14, bueno, pues entonces alguien debe interpretarla, porque ¿cómo tú adoras a Dios en un lenguaje que tú no conoces? Básicamente tú estás diciendo que los que lo hacen en estos días son unos artistas. No necesariamente, eso lo dijiste tú. Más o menos, más o menos. Orbis, vamos a escuchar a Orbis. Bueno, te veo putrefacto, Orbis. Sí, estoy sorprendido. Lo primero es que ustedes parten de una falacia que se llama hombre de paja. Jesús no pudo hablar en lengua ni en ningún otro idioma si no existió. Más allá de las páginas de ese libro, ese es un personaje que no existió en ningún lado de la tierra. Por cuanto a hablar en lengua, yo también sé hablar en lengua. Un niño de 1 año sabe hablar en lengua también. ¿Alguno de ustedes habla ruso?
No. Y, bro, yo le puedo decir que hablo ruso y yo tampoco hablo ruso. Y ustedes me preguntan, dime cerveza en ruso. Y yo le digo cualquier cosa y ustedes se lo creen. Si no hablamos ruso, te lo vamos a creer, Exacto. por supuesto. Tienen ustedes un código, un diccionario ruso, español, para comprobar que yo estoy hablando cosas reales. Entonces eso pasa con estos señores que dicen que hablan en lengua. No hablan en ninguna lengua de nada. Charlatanes. Una pregunta, ¿cuál es el beneficio hoy día? Vámonos ahora a lo real. ¿Cuál es el beneficio hoy día de, loco, fulano habla en lengua full? Exacto. ¿Cuál es el beneficio? Vámonos a la iglesia ahora. ¿Cuál es el gran beneficio? Y después yo quiero irme a la otra parte, que me digan ese beneficio. ¿Por a quién? A los incautos. Bueno, mira, el movimiento pentecostal, que yo quiero reconocer algunas cosas importantes. Este movimiento le imprime a la iglesia en el año 1901, y el abuelo, como algunos le dicen, del pentecostalismo fue Juan Wesley, fundador del movimiento metodista. ¿Qué le aporta a la religiosidad y al evangelicalismo el pentecostalismo? Le imprimió lo que se llamó el movimiento de santidad, una fe práctica, una vida emocional no tan ortodoxa o tan rectilínea. Ahora, los excesos fueron los que gobernaron. Entonces ahí vino el tema de las manifestaciones y se sacó la centralidad de las escrituras al punto de que muchos se enfocan más en una manifestación que en la autoridad del texto. Y bien dijo el documental, y ustedes bien lo dijeron en la introducción, las lenguas de Hechos capítulo 2 se usaban literalmente, dice el texto, para anunciar las maravillas de Dios. En otras palabras, para hablar del Evangelio. ¿Cómo tú vas a hablar del Evangelio, de una buena nueva, si el otro no te entiende? Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema de la... Aunque tú, Víctor, estés diciéndolo de una manera bonita y no precisamente como yo lo puse, tú no estás validando que realmente el que hable hoy día en las lenguas que nosotros escuchamos en algunas iglesias u organizaciones, como se le quiera llamar, tú básicamente estás diciendo, tú no lo validas, no es la lengua de la que se habla. Déjame darte mi postura claramente al respecto. Exacto, eso es lo que yo quiero, que tú en un lenguaje llano y al punto le llegues al yo creo, ¿cuál es la pueblo? doctrina de la comunidad bíblica de fe de la iglesia que nosotros pertenecemos? ¿Qué dice nuestra confesión o credo? Hay un punto que dice, creemos en la continuidad de todos los dones bíblicamente demostrables. Hay lenguas, la Biblia dice, debe haber interpretación. Ahora, ¿cuál es el problema con las iglesias neopentecostales y esta excitación que vemos hoy en día? Que de la excitación se pasa a la manipulación. Hay muchos falsos maestros y hay mucho tema de que la prosperidad y de este tipo de movimientos donde la autoridad y la centralidad de las escrituras se saca, entonces ya tú no tienes una vida centrada en la escritura. Tú estás haciendo prácticas que son producto de tu imaginación y no de una vida bibliocéntrica. Entonces, eso no es lo que el Evangelio enseña, no fue lo que Jesús enseñó y no fue lo que la Escritura. De hecho, Pablo, cuando hace la corrección en la carta a los Corintios, y siempre he tenido muchos dilemas con muchos hermanos por eso, Pablo le está haciendo una corrección a una iglesia que estaba enferma. El capítulo 1 al capítulo 3 era una iglesia celosa y dividida. El capítulo 5 se trata el caso del incesto, un incesto en medio de la iglesia, litigio ante los incrédulos. Capítulo 6, el abuso en Eucaristía. Capítulo 11, la gente iba con hambre, se comía todo. Era una iglesia muy inteligente, eran griegos, personas doctas en algún punto, y de hecho hay algunos que utilizan la idea de que quizás este lenguaje era un lenguaje demasiado sofisticado, o como bien el documental dijo, era una aprehensión de algunos, y también un lenguaje muy sofisticado de los lenguajes paganos. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de nuevo y continuamos con Víctor y con Orbis, que están aquí debatiendo este tema tan fabuloso. Opinen, por favor, Noticias 50-50, y cuéntenos historias si lo han vivido. Pausa.